quiero salir. Yo sé que en el ser humano, en lo que vivimos cada uno de nosotros, hay hábitos que se crean, hay buenos y malos hábitos. Generalmente, ¿qué es lo que se crea en el hombre? Malos hábitos. Hay alguien que le reconoció, los demás se crean muy buenos hábitos. Allí que, sí, ¿no? Entonces, yo creo que a lo largo del caminar en el camino del Señor, cada uno de nosotros, para poder experimentar tantas cosas, ya sean buenos hábitos o malos, a veces las hemos tenido que experimentar, ¿sí? ¿Para poder qué? Para poder cambiarlos. Porque alguien nos vino, por ejemplo, la palabra del Señor dice que nosotros estamos en un camino donde no debíamos estar. Pero hay una palabra que vino a nosotros y nos hizo volver al camino correcto donde teníamos que estar. Así que quiero salir de Ageo 1.1, ¿sí? Pero Ageo 1.1, donde dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Encuentra Sergio Ageo? Vamos a ver a un pueblo, al pueblo, vamos a ir parafraseando, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Ustedes saben muy bien que estaba esclavizado, ¿sí? Entonces vemos que ese pueblo había sido sacado, había sido vuelto a Jerusalén, pero dice que cuando el pueblo vuelve a Jerusalén, sabían muy bien que ellos empiezan a reconstruir los muros, pero se habían dejado una cosa de reconstruir. Lo vamos a leer en la palabra del Señor. Dice de esta manera. Dice, exhortación a edificar el templo. Dice, en el año segundo del rey Darío, dice, en el mes sexto, en el primer día, dice, del mes, vino palabra de Jehová. Siempre hay una palabra que viene a cada uno de nosotros, sí o no. Un domingo, un martes, un jueves, a través de un discipulado, siempre viene una palabra a cada uno de nosotros. Entonces podemos decir que esa noche está viendo una palabra de Jehová a cada uno de nosotros por medio del profeta Ageo. Dice, a Zorobabel, hijo de Salatiel. Dice, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Vinieron a la cabeza palabra de Jehová a través del profeta Ageo. Dice 2. Vamos a leerlo todo. Así ha hablado Jehová, dice, de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún, dice, el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Ahí que, ya imagínense cómo ellos pensaban. Vamos a seguir a 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciéis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís, dice, sí, sembráis mucho que poco, coméis y os saciáis, veis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentéis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, edificad la casa y pondré sobre ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. El 9. Vamos a leerlo todo. Dice, buscáis mucho y halláis poco, y entráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa, dice, está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo, dice, de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, dice,
sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Seguimos subiendo. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Solatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Y todo el resto del pueblo, dice, ¿de quién oyó? La voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había sido enviado Jehová, su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces, Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y luego dice el 14, y despertó Jehová, dice que, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y despertó, ¿qué? El espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron, dice, en la casa de Jehová, de los ejércitos, su Dios. Y el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Así que, como vemos, el relato, hay una palabra de Jehová que viene a su pueblo. Si vemos como siempre viene, hay, mediante Dios utiliza un hombre, un sacerdote, Ageo, en esta ocasión, vemos que trae una palabra de reflexión. Vemos que el pueblo, vamos a recalcar, vamos a volver a recalcarlo, el pueblo estaba en Babilonia, ¿se acuerdan? En la deportación de Babilonia. Dice que ellos volvieron después de 15 años a la tierra, a su tierra, y Jehová les había bendecido con todas las bendiciones. Pero ¿qué había pasado con el pueblo? Se olvidó de edificar su casa. Entonces, ¿a dónde quiere llegar? El hombre, nosotros, cada uno de nosotros, estamos acostumbrados a dejar las cosas ¿para cuándo? Para luego. ¿Es bueno eso? No es bueno. ¿Cuántas cosas hemos dejado para mañana? A veces me hace acordar, ¿se acuerdan del evangelista Roberto? Un día predicó sobre las plagas y a José Antonio le gusta mucho eso. De vez en cuando lo repite. Dice, cuando estaban las plagas de las ranas, cuando viene, lo van a recordar, cuando Moisés viene al palacio, le dice, ya el faraón, las ranas por la cama, por la cocina, por el comedor, por todas las ranas. Y le dice, ¿quieres que te quitemos las ranas? Y Faraón, ¿qué contestó? Para mañana. Y ya se había acomodado con las ranas, mirar a las ranas. Seguro que él les iba a extrañar cuando se iban a ir las ranas. Entonces, vemos que el hombre siempre estamos acostumbrados a unos hábitos raros. Siempre lo dejamos para mañana. Y el pueblo de Israel había dejado, no, dejémoslo. Dios les había bendecido después de estar esclavos, habían salido de ahí, habían vuelto a Jerusalén, habían sido, dice, ellos vivían, ¿qué dice? Vamos a volver arriba. Dice, pues ha dicho que iba a dejar mitad, perdón. Sí. Ellos vivían, a ver, dice en el 4, es para vosotros, dice, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Entonces vemos que nosotros cuando uno estábamos ahí en el desierto, cuando no conocíamos, por ejemplo, viviendo en esa esclavitud, cuando uno es bendecido, yo creo que cuando uno está así en lo natural, digamos que uno empieza a vivir la vida, y cuando tiene digamos, podemos decir un solo zapato, una zapatilla, una corbata, y cuando ya es bendecido dice, ¿cuál de estos me coloco? Y empieza a elegir, ¿cuál de estos? Entonces vemos que también cuando uno es bendecido, empieza a dejar las prioridades
para luego. Entonces, vamos a tener que ver las prioridades, como nos enseñaba nuestro pastor este domingo, de poder aprovechar bien los tiempos, porque los tiempos son, ¿qué son? Malos. Entonces vemos que tenemos que aprender cada uno de nosotros a ser sabios, a aprender a valorar los tiempos que Dios nos está regalando en estos tiempos, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. Así que yo creo que a todos nos interesa que Dios nos ayude, ¿sí? Entonces, vemos pues, tenemos que saber el tema de decir al Padre o decirme yo, cuán cerca está mi Dios en mi vida o cuán alejado lo tengo. Si estamos en el propósito llamados a hacer la voluntad de Él, ¿a qué distancia lo tengo? Y entonces vemos que hay un pueblo que había dejado para cosa para mañana, para volver a hacer. Entonces vemos que hay hábitos que se van creando, entonces necesitamos cambiarlo. Yo sé que a través de la palabra de Dios, yo sé que vamos en ese proceso. Ahora, ¿no se acuerdan donde dice Mateo 15:8? Vamos a leerlo, a ver que dice un versículo muy conocido. ¿Cómo está? Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. A veces podemos decir, o para poder consolar nuestros seres, decir, mira, voy a la iglesia, marco tarjeta y ya está, y luego voy. No. ¿Y dónde está el corazón? Podemos venir y cantar, pero cada uno de nosotros, que no sea así. Es mejor tenerlo acerca a Dios en cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros, ¿para qué? Porque este pueblo había dejado la cosa para mañana, pero vino palabra de Jehová para poder hacerlo despertar. ¿Qué? No está hablando del espíritu con mayúscula, sino el espíritu del hombre, nuestra alma, nuestro ser. Así que tenemos que reconocer que hay un Dios. Hay un Dios en el transitar de nuestro camino que nos ha dado fuerza, nos ha dado vigor, nos ha dado esperanza, nos ha dado consuelo, ¿sí? Ese es el Dios que tenemos. El Dios que te sacó de ese lugar donde tú estabas, ahí perdido en los delitos y pecados. Ahí que necesitamos darle el lugar que se le merece en nuestras vidas. ¿Qué lugar le estás dando a Dios en tu vida? Eso cuando yo estaba leyendo, y también vino como para mí la palabra, dice, entonces, ¿qué lugar lo estoy dando yo? ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿En qué posición está tomando Dios en mi vida? Si es el mismo Dios que me ha dado sanidad, me ha dado consuelo, me ha bendecido con todas las bendiciones, me trajo al lugar, me da palabra, me da el trabajo. ¿Dónde lo estoy poniendo ese Dios? ¿Estoy poniendo la cosa para mañana? ¿Dónde está ese Dios? Así que yo creo que cada uno de nosotros, hay tres aspectos que en nuestra vida tiene que ir. Estaba viéndolo, que cada uno de nosotros, que cada día Dios quiere que seamos santificados, que vayamos creciendo en la palabra y que podamos cumplir ¿qué? Propósito. Y ser esos instrumentos útiles en su obra. Yo creo que todos los que están aquí son instrumentos útiles en la obra del Señor. Son útiles. No dejemos las cosas para luego.
¿sí? Para poder edificar nuestra casa. ¿Cómo está nuestro templo? Porque dice la palabra, vosotros sois templos ¿de quién? Del Espíritu, del Padre. Entonces cuando yo decía, wow, yo sé que a mí me falta mucho, pero necesitamos que cada uno de nosotros podamos crecer en la cosa del Padre. Aprovechemos el tiempo, porque el tiempo es malo, decía la pastora, nos llamaba a la reflexión. Así que, entonces, razones por la cual de este pueblo, el espíritu que estaba, ¿en qué estado estaba? Estaba, dormido. Necesitaba que venga el profeta Jehová para poder despertar. Por eso la bendición se le había retrasado. ¿Qué pasa cuando uno se aleja de la cosa de Dios? ¿Las cosas te empiezan a ir bien? No. Al contrario, el enemigo se empieza a aprovechar tuyo. Vienen más problemas, situaciones se agrovian. Es decir, la cosa se encamina mal. Se encamina. La verdad que se encamina. Vamos a leer en Deuteronomio 28:38. Vamos a leer una palabra casi similar. Como Moisés dijo, 28:38. Vamos a leer hasta el 40. Dice, Deuteronomio 28:38. Dice, sacarás mucha semilla al campo. ¿Qué dice? Y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. ¿Eso no había pasado con el pueblo de Judá? Sí, porque había que dejar las prioridades ¿para cuándo? Para luego. Moisés ya se lo había dicho antes. ¿Qué pasa con aquellos que se alejan del Padre? Entonces tenemos que ver que la reflexión no simplemente es alejarme, sino de priorizar en las cosas que hay un Padre que había dicho. ¿Qué pasa con la casa? ¿Qué pasa con lo que yo estoy dando? Eso tenemos que venir a la reflexión de hacer las cosas que Dios. Yo creo que cuando hay una palabra de Dios, hay una palabra soltada y una paternidad. Siempre hay una palabra de paternidad, no está soltando domingo a domingo a través de un ministerio, a través de alguien. Sí, como un buen soldado, ahí el primero. Yo creo que tendría que ser así. Ahí vamos a mostrar el poder ser como testimonio delante del Padre. Entonces vemos que el único impedimento del pueblo, algo que le impedía de poder llegar a eso donde el pueblo era ¿cuál? La actitud del pueblo. ¿Hay una actitud? Sí, lo hay. Por eso estábamos al principio, decíamos que hay unos hábitos que en el hombre se va creando, de dejar las cosas para luego. Saben que volvamos a Ageo. En el versículo 13 dice, vamos a ver un momentito ahí. Entonces Ageo envió de Jehová, habló mandato a Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Cuando dice palabra, yo estoy con vosotros, podemos ver la fidelidad de Dios ante su pueblo. Yo creo que la fidelidad ante cada uno de nosotros, de nuestro Dios, nunca se ha apartado. Siempre Él ha estado ahí, en las buenas y en las malas. Yo creo que el hombre en muchas circunstancias te podemos fallar, pero el Padre, su fidelidad nunca se ha apartado de cada uno de nosotros. Así que necesitamos en esta noche reflexionar a toda palabra, a todo mandato que el Padre nos está soltando. Amén.
Entonces, la actitud del hombre siempre ha sido de poder posponer las cosas para luego, y entonces esta noche necesitamos reedificar ese templo que hay a través de la palabra del Señor, porque ese templo para edificar en el Señor, ¿sabe qué es lo que produce? Produce bendición, produce consuelo. Cuando uno da lugar al que tiene que dar lugar, ese templo te trae seguridad, te trae esperanza, te trae gozo. Entonces, cuando priorizamos la cosa de Dios, trae sanidad, trae fuerza. Así que, entonces, frente a un llamado del Padre, la respuesta, ¿cómo tiene que ser? Inmediata. Tiene que ser inmediata. No dejemos para luego las cosas. Aprovechemos bien el tiempo. Tercera de Juan, dice la palabra del Señor, 1:2. ¿Qué es lo que nos dice acá? Un versículo también muy conocido. Nuestra prioridad tiene que ser Dios. Amén. Dice tercera Juan, no dice la palabra del Señor, amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿qué? En todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tú. En esta noche, yo sé que nuestra alma ha sido prosperada, y también desea que sea prosperado en todas las cosas, así como prospera. Entonces tiene que ser una equidad nuestra prosperación, pero yo creo que las cosas del Padre tienen que ser primero. Y luego nos dice Mateo 6:33, ¿se acuerdan de lo que dice? Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas os serán dadas por añadidura. Juan 6:27. Vamos a leer lo que dice. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Es bueno, sí, que es bueno trabajar, que seas bendecido, que puedas ganar. Yo sé que es bueno. Yo sé que a través de eso también viene, yo creo que tenemos que estar agradecidos por todo lo que Dios nos ha bendecido, nos ha dado. Entonces, marquemos esa prioridad y no dejemos la cosa para luego. Entonces, necesitamos que priorizar, dar prioridad a lo que Dios nos está demandando. Amén. Aprendemos eso. Vamos a leer el versículo, vamos a volver a Ageo. Al versículo 3. Entonces Ageo, dice, enviado a Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros. Dice Jehová, ahí vemos la fidelidad del Padre. Dice, y despertó Jehová, dice, el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de José, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Yo creo que hay un espíritu donde nosotros, el Padre necesita ser despertado, ser llamados a lo que Dios en cada instante nos va llamando, ir creciendo en las cosas, como estábamos haciendo hace un momento, de crecer en santidad. ¿Para qué? Para poder ir creciendo en las cosas que Dios demanda y ser al final esos instrumentos útiles en su obra y alcanzar el propósito que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. No hay otra cosa más gloriosa de poder darle el lugar que Él se le merece para poder llegar a la meta, priorizando las cosas. Y así mismo, esa bendición, sabe muy bien que cada uno de nosotros no se va a quedar en cada uno de nosotros ahí, sino va a alcanzar a nuestra generación y a la
siguiente generación. Pero ¿a través de qué viene? Dice el versículo, vamos a ver, 12. Vamos a volver al 12. Dice, ¿qué dice? Lo vamos a subrayar. ¿Qué dice? Y oyó. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel. Entonces vemos que el oír sabe muy bien cada uno de nosotros. El oír la palabra de Dios es primordial. Sabe muy bien que dice la palabra del Señor que en cada uno de nosotros tenemos que colocar el oído. A través del oír, ¿qué viene? La fe. La vamos a leer. Yo lo tengo por acá anotado. Vas a leer antes de ello Josué 24:24. ¿Qué dice? Dice, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces hay un pueblo que se levanta, también dice, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Vamos ahí, vamos a obediencia creciendo. Romanos 10:17. El oír muy importante. Vamos a recordar versículos muy conocidos. Dice que así que la fe es el por oír, el oír por la palabra de Dios. Así que, entonces vemos que a través de la fe, del oír la palabra de Dios, las circunstancias de mi vida han de cambiar. Sí, me van a volver la bendición que Dios tiene preparada. Si no oigo la palabra del Señor, y a través de mi fe, las cosas que van a hacer, no voy a poder alcanzarlas. Porque entonces, a través de cómo escucho la palabra, dice la palabra que tenemos que oír inteligentemente para que las cosas, las demás, se puedan desencadenar a mi favor. No hay otra cosa, no hay otra manera de que yo pueda priorizar de escuchar la palabra del Señor. Este pueblo había escuchado, oyó Zorobabel, oyó Josué, oyó todo el pueblo, y inmediatamente se pusieron ¿qué? En construir el arca, porque a través de ella iban a alcanzar la bendición que a ellos les estaba escaseando. Entonces cambiaron ¿qué? El chip de la manera de pensar en ellos, por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con aquellos que escuchan la voz del Padre? Juan 10:27, vamos a oír un versículo muy conocido, vamos. Juan 10:27 dice de esta manera. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos, y nadie, dice, las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Seguridad, con todo, hay una seguridad completa que tenemos ahí. Hay una voz donde tenemos que seguir a través de una paternidad. ¿Para qué? Para poder alcanzar propósito. Pero también simplemente al escuchar la palabra de Dios, ¿qué nos demanda? ¿Qué hizo este pueblo? Se levantó, se accionó y inmediatamente fue a trabajar en la obra del Señor. ¿Recuerdan un versículo muy conocido? Santiago 1:22. Diácono Miguel. No se acuerda. Bueno, Santiago 1:22, vamos a colocarlo para no olvidarlo. Al escuchar la palabra del Señor hay una acción que se hace. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿El pueblo se estaba engañando? Sí. ¿A veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos? Sí, nos engañamos.
porque pensamos que escuchamos bien, qué linda palabra, qué bendecido. Y luego salgo a la calle y, ¿qué pasó? Pero tendríamos que ser, ¿qué? Hacedores de la palabra. ¿Sí? Hacedores de la palabra. Tenemos que tener conciencia de cuán cerca le tengo al Padre o cuán lejos lo tengo a Él. ¿Cómo lo tiene al Padre? ¿Cómo lo tiene al Padre? ¿Lo tiene cerca o lo tiene lejos? Lo tenemos cerca, ¿verdad? Amén. Esa es una casa de fe. Amén. Así que vamos a ir a Hebreos 5:14. Es lo que había pasado con este pueblo. Dice de esta manera la palabra del Señor. Hebreos 5:14. Dice todo eso que es la palabra del Señor, dice, pero el alimento sólido es ¿para quién? Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ¿qué? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que una persona que ha escuchado la palabra del Señor y la ha hecho, ha puesto en práctica, empieza a alcanzar ¿qué? Madurez, porque empieza que los sentidos empiezan a ser ejercitados y empiezan a tenerse discernimiento de qué son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. Entonces vemos que empieza a crearse una sensibilidad a la palabra de Dios o a la palabra de Dios que el Padre nos está hablando a través del enviado. Entonces vemos que mi espíritu, con E minúscula, empieza a ser sensible al espíritu del Padre. Entonces vemos, por tanto, hay una reacción cuando hay una palabra soltada en nuestras vidas. Por eso dice, y oyó. Hemos escuchado, por tanto oí y creí la palabra de Dios. A través del oír y creer se empiezan a marcar que las diferencias, empiezan a cambiar las cosas en nuestra vida. Porque empiezo a ser hacedor, no simplemente oidor. Empiezo a ponerlo en práctica. Y empiezo a alcanzar ¿qué? Madurez. Y empiezo que mis sentidos empiezan a alcanzar este discernimiento. Así que necesitamos cada uno de nosotros cambiar nuestro chip, no dejar las cosas para mañana, ¿sí? Porque hay mucho que aprovechar en el tiempo que Dios nos está regalando, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque, como hace un momento decía, porque hay un Dios que nos ha bendecido, un Dios que nos ha consolado, un Dios que nos ha sanado, un Dios que nos ha bendecido con todas bendiciones. ¿Qué es lo que más nosotros queremos? ¿Qué es lo que más deseas? Así que necesitamos reflexionar en la cosa que el Padre que cada día nos entrega a nuestras manos. Así como este pueblo escuchó, por 15 años se habían olvidado, ellos habían sido bendecidos, las casas artesonadas estaban bien cuando habían sido bendecidos. Primeramente, como decían, podemos decir, tal vez tenía el silloncito, no, ahora ven, ahí cambiamos otro sillón. Y así, cuando uno es bendecido, no, que lo tiene porque lo ha bendecido, sí, pero también damos prioridad a las cosas del Padre. Podamos ir creciendo en esas áreas también. Amos 8:11. Vamos a estar. Dice la palabra del Señor, he aquí, dice, vienen días, dice Jehová, el Señor,
en los cuales enviaré, dice, hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de ¿qué? De oír la palabra de Jehová. Entonces vemos que si el Padre ha de enviar, vamos a volver al versículo, dice, hambre de pan, sino de oír la palabra. Yo creo que cada uno de nosotros, los que estamos acá, los que hemos alcanzado, los que hemos dado lugar, hemos alcanzado madurez porque le hemos dado prioridad a la palabra del Señor. Así que yo creo que siempre habrá la oportunidad de poder compartir la palabra y tenemos que darle a aquella gente que no lo conoce. Yo creo que para eso estamos llamados, de poder llevar este glorioso evangelio a aquellos que no lo conocen, a poder a través de la palabra también sean abiertos los oídos, los ojos y el entendimiento de aquellas personas que no lo conocen a Dios. Y aquí dice, vienen días, Jehová, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a tierra, no de hambre de pan, sino ni de sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. ¿Y quiénes van a ir? Esos instrumentos escogidos, porque han ido ¿qué? Creciendo, han sido santificados y han sido instrumentos útiles en su obra. Ahí que estamos listos para revertir, no dejar las cosas para mañana y que podamos tomar el papel que Dios nos ha entregado en esta vida. Amén. Amén. No dijimos las cosas para mañana. Dios te puedo decir una cosa, Dios no es deudor de nadie. Toda la cosa que uno hace por Dios, Él lo bendice. Él sabe cada lágrima que has derramado, cada gota que has derramado de sudor, cada tránsito que has transitado en esta vida. Él lo sabe, lo conoce. Pero ¿sabes cuál va a ser la esencia? Que tú le des el primer lugar a Él. Y Él se ocupará de todas las cosas tuyas. Sabe toda la necesidad que Él tiene. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entrega tu vida al Señor. Entrega tu gobierno, que Él tome el timón de tu vida. Y las demás cosas te serán dadas por añadidura. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por este tiempo, Padre, en el cual tú has permitido que podamos vivir. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a poder, Señor, a despertar ese espíritu nuestro, Señor, con tu espíritu, Padre, para poder, Señor, cumplir, Señor, a poder diferenciar, Señor, a tomar prioridades, Señor, en nuestra vida, a que tú seas el primero en nuestras vidas, Padre, a que podamos aprovechar los tiempos, porque los tiempos son malos, dice Padre. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, de vivir en este tiempo, Señor, donde tu palabra es revelada, Padre, donde tu palabra es soltada en nuestras vidas, en donde podamos, Señor, vivir con esas bendiciones, con todas las bendiciones que tenemos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a darte también el lugar que tú te mereces, Padre, en nuestras vidas. Y así mismo, Señor, poder cumplir para el propósito cual hemos sido llamados cada uno de nosotros. A través, Señor, de tu mandato, Señor, porque tú tienes preparado grandes cosas para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por darnos la fuerza necesaria, Padre. Gracias, Señor, por la bendición, Señor. Gracias por la esperanza gloriosa que tú nos diste. Gracias, Señor, por la sanidad que tú has traído a nuestras vidas. Señor, en esta noche, Padre, oramos, Señor,
que a través de la palabra, Señor, por aquellos que nos escuchan mediante el Facebook, en diferentes lugares, que tú puedas tener también ese despertar en el Espíritu, de dar el lugar que tú mereces, Padre, para que ellos también puedan ser bendecidos, Señor, a través de tu bendición, Padre. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has mostrado y nos vas mostrando, Señor. Gracias por este tiempo glorioso, Padre. Padre, si aún no lo hemos hecho así, Padre, te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón. Gracias, Señor, por ese amor, por tu misericordia. Gracias por lo que estás haciendo y por todo lo que harás a través de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser esos instrumentos útiles, a ser hombres hacedores de tu palabra y no simplemente oidores, Padre. Ayúdanos, Señor, a aprovechar bien los tiempos, estos tiempos gloriosos en el cual, Señor, como estuvimos cantando, Señor, al principio, mientras hay aliento en mi ser, mientras hay aliento, haz tu obra, haz la obra en mí. Mientras hay aliento en mi vida, te damos nuestro corazón y haz la obra en cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Sí, Señor, te alabamos. La gloria sea para ti, Padre. Amén. Amén. Evangelista, buenas noches para esa gente que ha estado ahí mirando. Hay gente que se ha comunicado y ha pedido oración. Así que queremos saludarlos por intermedio de Facebook. Los nombro: Isabel Martínez, está comunicado; Marisa Vázquez, Adela Alderete, María Ángeles de Jerez, Oscar García de Jerez, Josué está comunicado también, Marta Cris y su hermana Noemí Copa también están comunicados y han pedido oración por Marcelo Molina. Este muchacho está sufriendo de depresión. Así que toda esa gente que está ahí congregada por intermedio de este medio, los saludamos, los bendecimos. Queremos decirle, usted que está del otro lado por medio de Facebook, usted puede avisarle a otros que estemos todos conectados en los días de reunión y que podamos por este medio orar por las personas, por la sanidad, por la restitución de relaciones, por restitución de la familia, de un orden que el mundo está perdiendo, que es el orden de los padres, de los hijos, de los hogares. Es necesario que nos podamos juntar por este medio, la iglesia, estamos unidos, y por intermedio de Facebook, por la página Tiempo Nuevo, podemos estar juntándonos y podemos estar pidiendo. Es necesario que los hijos de Dios nos paremos, nos levantemos y podamos traer el orden que Dios quiere, el orden de un padre con sus hijos sentados alrededor de la mesa. Es necesario. Y vamos a orar por sanidad y vamos a orar, si usted, evangelista, puede orar por Marcelo Molina, este hombre que tan común en este tiempo, la depresión. Cuando no podemos alcanzar las metas que nos impone el sistema, el mundo, cuando no podemos alcanzar esto, muy comúnmente nos deprimimos. Y yo le quiero mostrar por la palabra, le dije a esta mujer que lo llamara y que lo haga conectar. Así que esta mujer lo llamó por medio de Messenger y por medio de Facebook. Está conectado este hombre. Así que le vamos a dar un versículo, iglesia, para que vea cómo se puede salir de este problema que es tan común en este tiempo, que es la depresión. Dice la palabra del Señor, por favor, el nombre ahí de la Biblia. Primera de Reyes 17:10, por favor, póngamelo. Marcelo, te voy a mostrar una porción de la palabra y ver cómo esto se puede salir. Vas a ver qué bueno que es, y yo creo que en esta noche el Espíritu Santo va a hacer una gran obra con toda esa gente que está del otro lado. ¿Cuánto lo creen? Mire que hay más gente conectada del otro lado que acá, así que démosle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Victoria! Estamos aquí. A esa gente que está ahí, está conectada, está con nosotros, reunidos. Mostrémosles. Fíjese, Marcelo, fíjese lo que pasa en esta porción de la palabra.
Fíjese, 17:10, por favor. Fíjese, Marcelo. Espere que nos perdemos un poquito. Dice que este hombre de Dios lo mandó Dios que fuera a una región, a Sarepta. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso. Sigamos, por favor. Para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, dice. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo, dice, para mí, mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Estaba en depresión la mujer o no? Estaba deprimida. Yo no sé lo que le pasaría, pero la mujer seguramente no había alcanzado a llegar a algo para que a veces nuestra mente natural quiere llegar. Y estaba deprimida. Marcelo, mirá lo que le pasaba a esta mujer. Fíjate cómo cuando caemos en esto nos podemos caer, no solamente nosotros, sino que arrastramos a distintas personas. Esta mujer había caído en una depresión, dice que solamente quería comer una torta y después dejarse morir. Seguramente no había podido cumplir algún plan, seguramente estaba frustrada. No sé lo que le puede pasar, pero yo te quiero decir que de la misma manera que Dios mandó un hombre de Dios a esta mujer para que salga de ese lado, hoy Dios manda esta palabra para que tú que estás del otro lado puedas salir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús va a salir. Fíjate lo que dice. Fíjate lo que dice, Marcelo. Sigamos. Dice, entonces le dijo este hombre de Dios, no soy el hombre de Dios en esta noche, es la palabra de Dios que llega a vos. Es la palabra de Dios. Dice, y Elías le dijo, no tengas temor, ves, como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces dice que ella fue y lo hizo, dice, y comió de ella y su casa en muchos días. Y dice que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Marcelo, la palabra del Señor ha llegado a tu vida esta noche. Es la palabra del Señor. Tenés que arrimarte. Hoy es la palabra que llega a tu vida. Esto dice que no, parece que hablaba de algo material. Pero en realidad lo que el Señor va a hacer en esta noche es que no va a faltar en tu vida ni la palabra ni la unción en tu vida. Si tú le crees, en esta noche ha caído la palabra del Señor. Si Dios usó este medio para que estemos comunicados y pueda pedir por intermedio de esa señora una oración, es porque Dios así lo quiso. Y yo sé que en el nombre de Jesús vas a salir de esa depresión, vas a salir y no vas a arrastrar a nadie, sino que Dios quiere que salgas en esta noche. Y dice que no te faltará nada, porque hay un propósito divino más allá de lo que nos pueda faltar materialmente. Está la palabra de Dios que hoy, en el nombre de Jesús, establece un propósito divino en tu vida. Yo declaro, en el nombre de Jesús, que la depresión ahora ha caído, que te levantarás como un hombre y serás cabeza de un hogar, que te levantarás como un hombre y llevarás la palabra del Señor, porque para eso Dios hoy nos ha puesto a mí, a ti y al evangelista acá con esta palabra, para que puedas salir. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre.